Gracias, buenos días, presidente. Serían unas preguntas para el doctor Gatell y luego, si me permite, también para usted. Preguntarle, doctor, vemos hoy una ola de rebrote en Europa. México, sabemos, llegó después a estos contagios. ¿Qué lección podría dejar lo que está pasando en Europa, tanto para autoridades como para la población, para no ver pues estas escenas otra vez de reconfinamiento, toques de queda, en fin? Muchas gracias. Su pregunta nos parece sumamente importante. Lo destacamos el viernes 23, Día de la Médica y el Médico, pero lo vamos a seguir destacando. Una de las lecciones útiles para México precisamente tiene que ver con eso, la modalidad con la que el gobierno involucra a su pueblo, a su ciudadanía. En muchos países, es el caso de lo que está ocurriendo ahora en Europa Occidental, parcialmente ocurrió en algunos países de Europa, sobre todo los que tuvieron la mayor intensidad epidémica, acudieron a un recurso de coerción. Establecieron acciones quizá administrativas, mayormente en Europa, para restringir la movilidad de las personas. Decretaron suspensiones de servicios, incluso con el uso de la fuerza pública, con la policía, por ejemplo, local, persuadían a las personas o le obligaban a las personas a no deambular en el espacio público. En otras regiones, en América, por ejemplo, múltiples países de la región han acudido a versiones incluso más extremas, el uso de las fuerzas militares, por ejemplo, pero en general con una visión de que se tiene que forzar a los ciudadanas y ciudadanos a no deambular en el espacio público. El Gobierno de México consideró este tipo de situaciones desde la planeación de su estrategia, desde enero. Estamos hablando de las primeras 2 y 3 semanas de enero. Y considerando la historia de México, la realidad social y económica de México, la historia reciente, y hemos dicho abiertamente y enfáticamente, la muy lamentable historia de abuso de la fuerza pública, del uso de la fuerza pública en México en décadas recientes, violaciones de los derechos humanos, consideramos que era sumamente inconveniente y además peligroso el tener un abordaje restrictivo, coercitivo del control epidémico. Y tomamos el cuidado de diseñar una estrategia de mitigación, es decir, la Jornada Nacional de Sana Distancia, una estrategia de reducción de la movilidad de los contactos entre personas en el espacio público, que no tomara como sujeto al individuo. Parece un elemento técnico, a veces poco claro, pero lo hemos intentado destacar. Hay una gran diferencia entre responsabilizar a las personas del control epidémico y vincular a las personas a ser parte de la solución. Cuando se opta por la coerción, el gobierno en cierta manera se distancia de su ciudadanía, se distancia de su pueblo y le impone restricciones sin que haya mayor diálogo, mayor involucramiento, porque lo que le está diciendo es: te vas a tu casa o te vas a la cárcel, como ha ocurrido en algunos lugares. En nuestro caso fue distinto. En nuestro caso, lo que dijimos, por esas consideraciones, tenemos un país con enorme desigualdad económica, tenemos la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza, viviendo al día, y también enorme desigualdad en otros sentidos. Y lo que ya dije, la historia reciente de abuso del poder público. Entonces, el sujeto de la acción de control, de mitigación, para nosotros ha sido las situaciones que hacen que las personas salgan de su casa y se congreguen en el espacio público. Y hay 3 razones fundamentales por las que las personas salimos de casa. Puede haber otras, pero las 3 mayores son: salimos de casa para ir al trabajo, salimos de casa para ir a estudiar, o salimos de casa para distintas actividades sociales, recreativas, culturales, espirituales, etc. Y si se fijan ustedes, la disposición del Gobierno de México en las medidas de control sanitario, de seguridad sanitaria, van encaminadas a eso,
a suspender temporalmente el sistema educativo nacional, a suspender temporalmente todos los trabajos no esenciales y a suspender temporalmente actividades sociales, pero no obligando al individuo, o obligando a la comunidad, obligando al pueblo, sino quitando la situación administrativa que hace que las personas vayan al lugar y persuadiendo amablemente, con información, con comunicación, recomendando a las personas mantener conciencia del riesgo. Más bien me refiero a la parte no de que el gobierno ordene, sino cómo evitar que se pare la economía por un rebrote de ese tamaño, vamos, no sé, quizá con nuevas medidas higiénicas, generalizar el uso del cubrebocas, en fin, ¿qué se podría hacer para no llegar a parar la economía completamente, no, claro, no a que el gobierno ordene? ¿Cómo no? Es que esta parte me parece muy valiosa también su segunda pregunta. En la medida en que el gobierno ordena o que el gobierno invita, persuade, convence, son dos modalidades muy distintas. Nos interesa destacarlo porque esto para nosotros ha sido una situación muy particular. Conocemos, porque es pública, las modalidades de la respuesta de otros gobiernos, de otros países, y somos de los pocos, si no es que el único, que tiene esta modalidad. Respecto a lo que usted dice de las medidas, ¿qué otras medidas? ¿Qué se puede hacer? Hay que tener conciencia de que hasta que no tengamos vacunas seguras y eficaces y hasta que no tengamos la aplicación de las vacunas, en este mundo entero no tenemos un instrumento de prevención directa, de prevención específica. Incluso hay que tener en cuenta que el proceso de las vacunas, de identificación de sus capacidades, podría resultar en una vacuna que no fuera de alta eficacia. Esto también lo hemos comentado y es una realidad que hay que tener claros. Es muy importante tener vacunas, ya lo destacaba ahorita el canciller, la importancia de tenerlas y tenerlas oportunamente. Pero los distintos candidatos a vacuna podrían tener altas eficacias, es decir, que reduzcan una proporción muy grande de los contagios, o no ser tan eficaces. En las vacunas tenemos ejemplos de ello. La vacuna contra el sarampión, por ejemplo, tiene una eficacia superior al 95%. Esto quiere decir, se reduce en 95% la probabilidad de contagio. Pero tenemos otras vacunas, como la de la influenza, que tienen una reducción cercana al 40% en la probabilidad de contagio. Entonces, de esta segundo ejemplo, la de la influenza, por eso se usa selectivamente, porque su mayor utilidad es reducir el riesgo de complicaciones, no reducir la transmisión. Pero bueno, esa va a ser la vacuna. Desde luego es deseable tener vacuna, claro, en la medida que sea segura y eficaz. El cubrebocas, hemos dicho múltiples ocasiones, en la narrativa pública, en la conversación pública, se ha sobreestimado. Y reitero, para que no haya inquietud, sé que esto ha causado inquietud social, no estamos diciendo que no lo recomendemos. Lo que estamos diciendo es que la evidencia científica lo que muestra es que es un instrumento auxiliar, complementa a otras medidas. Ese es el posicionamiento técnico de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de los de Europa y también del Gobierno de México. ¿A qué ayuda el cubrebocas? A disminuir la probabilidad de que los virus salgan de la vía respiratoria de una persona enferma. El cubrebocas no tiene una utilidad importante para protegernos a nosotros mismos. El cubrebocas que están usando varios de ustedes está ayudando a que no contagien a alguien más en caso de que ustedes estén enfermas. Pero hay que estar muy consciente de que no nos ayuda como barrera protectora en lo individual. Hemos recomendado, lo seguimos recomendando, el uso de cubrebocas. En la medida en que más cantidad de personas lo utilicen, menor será la probabilidad de que haya contagios. Pero no vamos a ejercer una acción coercitiva que lleve a que se sancione con multas o con detenciones a personas que no usen cubrebocas, por las razones ya comentadas. ¿Y cuándo se presentaría, doctor, el plan de vacunación para el COVID una vez que llegue la vacuna? Claro, al igual que Europa, que ya comentaba el canciller, y Estados Unidos, México también ya tiene su plan de vacunación. Por instrucciones del presidente al secretario de Salud y se estableció un grupo técnico científico que coordina toda la política nacional de vacunación contra el COVID.
En este grupo científico integramos los esfuerzos en todo el espectro, desde la adquisición de las vacunas, las condiciones deseables de compra de esas vacunas, sustentadas científica y técnicamente, esos son los criterios, de acuerdo a las calidades técnicas que tienen las vacunas, tecnológicas incluso, a los márgenes de seguridad esperados de acuerdo a la información hasta ahora disponible, que son los ensayos clínicos de fase 1 y 2. Todavía no hay resultados de ninguna vacuna sobre el ensayo fase 3, que necesariamente tiene que estudiar a decenas de miles de personas para cada uno de los productos. Tenemos en ese grupo 3 componentes. Uno es un grupo científico, en donde, auxiliados por la autoridad científica que es el CONACYT, se han hecho evaluaciones muy expeditas de las vacunas para ver precisamente estas calidades y estas potenciales de ser útiles. Luego tenemos un grupo asesor, este ya lo habíamos establecido antes para el Programa Nacional de Vacunación, pero ahora está orientado a COVID, a vacunas COVID. Este grupo es un grupo científico formado por personas de alto reconocimiento internacional que asesora sobre cuál sería la modalidad posible del programa de vacunación, cómo priorizar de acuerdo al riesgo, cómo priorizar de acuerdo a la contribución de interrumpir la transmisión, bajo el supuesto de que la vacuna tenga determinada eficacia. Insisto en este elemento, es muy importante no perder de vista lo que está ocurriendo en este momento, es ensayos clínicos que nos van a decir cuál es la, llamémosle, potencia de las vacunas, potencia en reducir la transmisión. Si la transmisión se reduce importantemente, es una modalidad de uso. Si la transmisión se reduce poco, pero contribuye a reducir las complicaciones, es otra modalidad de uso. En este grupo científico, por cierto, participan el presidente del Grupo Asesor Estratégico de Vacunación de la Organización Mundial de la Salud. El propio presidente de ese grupo estratégico participa en nuestro grupo estratégico asesor. Es un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto Quintana, que es ampliamente reconocido en el mundo por esto. Y este grupo ha tenido a bien diseñar un plan posible de vacunación bajo ciertos supuestos. En el momento en que se conozcan los resultados de la vacunación, de los ensayos clínicos, entonces se adaptará a lo que corresponda a los resultados. Finalmente tenemos un grupo también formado por personas científicas que facilita el proceso para aquellas empresas farmacéuticas que tienen la intención de hacer ensayos clínicos en México. CanSino, la empresa que fue presentada, tiene intención de hacer ensayos clínicos en México. Para que esto ocurra de una manera expedita, pero sólida científicamente, hay un grupo que ha coordinado los comités de investigación de aquellos hospitales o institutos que participarían en los ensayos clínicos. Sin este comité tendríamos una descoordinación grande y perderíamos tiempo. Lo que era acostumbrado es que cada empresa farmacéutica va a un hospital, propone una investigación, pero el Comité de Ética, Investigación y Bioseguridad, que por ley y por necesidad hay en cada hospital que hace investigación, daría recomendaciones y luego otro hospital daría recomendaciones, otro hospital daría recomendaciones, se volvería muy ineficiente. Entonces, por eso establecimos un comité único que de manera muy expedita resuelve para a veces 10, 12, 15 hospitales que pudieran estar participando en esto. Pero ya lo tenemos, insisto, es un plan preliminar, no lo vamos a hacer público todavía, precisamente por su carácter preliminar, y conforme la Organización Mundial de la Salud establezca directrices más sólidas y empiece a haber información, lo haremos público ya muy dirigido a la realidad de cuándo tendremos las vacunas en México y cómo se empezará a utilizar. Gracias, doctor.